Bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que estén súper, mega, archi bien, porque hoy les traigo un vídeo que, prepárense porque esto es drama puro y duro. Ya saben, a mí me encanta el chisme, me encanta el análisis, y sobre todo, me encanta compartirlo con ustedes, mi comunidad favorita. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que hizo suspirar a muchísimos, que nos mantuvo pegados a la pantalla, que nos hizo creer en el amor, y que luego nos destrozó el corazón. Sí, amigos y amigas, hoy vamos a hablar de la pareja que nos hizo vibrar, la pareja que parecía perfecta, la pareja que todos queríamos que terminara con un vivieron felices para siempre, el Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, es ¿qué pasó? ¿Quién o qué fue lo que los separó? ¿Quién fue el villano o la villana de esta historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas? Porque, seamos sinceros, ver a Kerem y Hande juntos era como ver un sueño hecho realidad. La química, la conexión, la complicidad, todo era mágico. Así que prepárense para este viaje, porque hoy vamos a desmenuzar todo, desde los primeros rumores hasta el trágico final. Vamos a analizar las pistas, a buscar las señales y, por supuesto, a especular un poco, que a fin de cuentas es lo que nos gusta. Pero antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, denle like a este vídeo si les gustan este tipo de contenidos. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más chisme, más drama y más análisis de sus parejas favoritas. Vamos a ello. Empecemos por el principio, ¿les parece? Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la serie Love is in the Air, o Senkalkap, como se llama en turco, una serie que, por cierto, fue un éxito rotundo a nivel mundial. La historia de Eda y Serkan, dos jóvenes que fingen un noviazgo y que inevitablemente terminan enamorándose de verdad, nos conquistó a todos. Y claro, la química entre los protagonistas, Kerem y Hande, traspasó la pantalla. Desde el primer momento, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Las miradas, los gestos, las fotos que filtraban los paparazzi, todo apuntaba a que algo estaba pasando entre ellos. Y para alegría de todos sus fans, los rumores pronto se confirmaron. Las redes sociales estallaron de emoción cuando comenzaron a compartir fotos juntos, abrazados, sonriendo, parecían estar locamente enamorados. Empezaron a ir a eventos juntos, a publicar mensajes románticos en sus cuentas de Instagram, a dedicarse tiernos comentarios. Era una verdadera historia de amor, digna de una película romántica. Viajaban juntos, compartían tiempo con sus familias, se apoyaban en sus carreras profesionales. Parecía que todo era perfecto. Y por supuesto los fans, como buenos románticos empedernidos, soñaban con una boda, con hijos, con un futuro juntos. Pero como en todas las historias de amor, las cosas no siempre son como las pintan. Y lamentablemente la historia de Kerem y Hande no tuvo el final feliz que todos esperábamos. A pesar de que parecían estar muy enamorados, la pareja anunció su separación en el 2022. Un shock para todos. El terremoto emocional que causó esta noticia resonó en el mundo entero, porque, seamos sinceros, todos nos habíamos encariñado con ellos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el culpable o la culpable? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de compatibilidad? ¿Diferencias irreconciliables? La verdad es que, como suele pasar en estos casos, la información oficial fue escasa y poco clara. Ambos se limitaron a decir que la relación había terminado en buenos términos y que se deseaban lo mejor mutuamente. Palabras bonitas, diplomáticas, pero que no calmaban la sed de saber de sus fans. Sin embargo, como buenos detectives del chisme, los fans y los medios de comunicación no se quedaron de brazos cruzados. Empezaron a investigar, a analizar, a buscar pistas por todas partes. Y, como era de esperar, surgieron muchas teorías. La comunidad online se convirtió en un hervidero de especulaciones, cada cual más elaborada que la anterior. Una de las teorías más populares es que la intensa agenda de trabajo de ambos actores fue un factor clave en la separación. Kerem y Hande estaban en el punto álgido de sus carreras profesionales, con muchos proyectos en marcha. Las grabaciones, los viajes, los eventos, dejaban poco tiempo para pasar juntos, para cultivar la relación y para mantener viva la llama del amor. La distancia, como dicen, es el olvido. Y en este caso,
la distancia parece que pudo más que el amor. Imagínense la presión, rodar series, promocionar productos, asistir a eventos internacionales, el tiempo libre era un lujo que no se podían permitir. ¿Cómo mantener una relación cuando apenas te ves? Es una pregunta que muchos nos hicimos. Otra teoría apunta a que la presión mediática y el constante acoso de los paparazzi también jugaron un papel importante. Ser una pareja tan mediática, tan expuesta a la opinión pública, puede ser muy desgastante. Los comentarios, las críticas, las especulaciones, pueden afectar a la estabilidad de la relación y generar tensiones innecesarias. Los paparazzi siempre al acecho, capturando cada gesto, cada mirada, cada encuentro. Las redes sociales, un hervidero de opiniones, juicios y conjeturas. ¿Cómo no iba a afectar todo eso a una relación? La privacidad, un bien escaso. La libertad de vivir su amor, limitada. También se especuló sobre la posibilidad de que hubiera diferencias de personalidad o de intereses. Aunque parecían ser muy compatibles, es posible que, con el tiempo, se dieran cuenta de que tenían visiones diferentes de la vida o que no compartían los mismos valores. Quizás en la intimidad afloraron diferencias que al principio parecían insignificantes pero que con el tiempo se convirtieron en un abismo. ¿En qué creían? ¿Qué querían para el futuro? ¿Eran compatibles sus sueños? Son preguntas que quizás nunca sabremos la respuesta. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la relación simplemente se desgastara con el tiempo. El amor, como todo en la vida, puede cambiar y evolucionar. Lo que al principio era pasión y emoción, puede convertirse en rutina y aburrimiento. La chispa, que al principio ardía con fuerza, se fue apagando lentamente hasta extinguirse por completo. La monotonía, el día a día, pueden ser el peor enemigo del amor. Pero, ¿hubo alguien en particular que causara la separación? ¿Hubo un tercero en discordia? Esa es la pregunta del millón. Los rumores apuntaron a varias personas, pero ninguno de ellos fue confirmado. Se habló de supuestas infidelidades por parte de Kerem, de nuevas relaciones sentimentales. Pero nada de esto fue probado. El morbo siempre presente. La especulación descontrolada. Pero, ¿qué hay de cierto? ¿Cómo saberlo? Lo cierto es que aunque la separación de Kerem y Hande nos dolió a todos, debemos respetar su decisión. Ellos son los únicos que saben lo que realmente pasó y por qué decidieron poner fin a su relación. Y aunque nos encantaría saber la verdad, quizás nunca la sepamos. El respeto a su intimidad, fundamental. No somos dueños de sus vidas. Solo podemos ser espectadores con el corazón en la mano, de sus decisiones. Lo que sí sabemos es que después de la separación, ambos continuaron con sus carreras profesionales. Hande siguió protagonizando series de televisión, como Bambas Kabiri, o Una persona diferente y Kerem, por su parte participó en varias películas y series, como Bu Seir Arkandangelecek, o Esta ciudad te seguirá. Cada uno por su lado, pero ambos siguieron cosechando éxitos. Demostrando una vez más su talento y profesionalismo. En el ámbito sentimental, ambos han sido discretos. Hande ha sido relacionada con varios hombres, pero no ha confirmado ninguna relación oficial. Kerem, por su parte, también ha sido vinculado con otras mujeres, pero tampoco ha hecho pública ninguna relación. La discreción, la bandera que enarbolan. Quizás buscando la tranquilidad, lejos del foco mediático. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Recientemente se ha rumoreado sobre una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Algunos medios de comunicación y fans han asegurado haberlos visto juntos compartiendo tiempo y, ¿algo más? Las fotos y los vídeos no han sido concluyentes, pero han avivado la llama de la esperanza en los corazones de sus seguidores. La posibilidad de un reencuentro, el sueño que todos anhelan. ¿Será verdad? ¿Solo amistad? ¿Algo más? ¿Será posible que Kerem y Hande se den una segunda oportunidad? ¿Volverán a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que aunque su historia de amor haya terminado, siempre quedará el recuerdo de esa pareja que nos hizo soñar y que nos demostró que el amor verdadero sí existe. El amor, un sentimiento complejo lleno de altibajos, pero que en su esencia, es puro y verdadero. Mientras tanto nosotros, sus fans, seguiremos apoyándolos, deseándoles lo mejor y esperando con el corazón en la mano, que vuelvan a encontrar la felicidad,
ya sea juntos o por separado. El amor, un camino lleno de sorpresas, que nos enseña, nos transforma y nos hace crecer. Así que amigos, aquí termina el análisis de la separación de Kerem y Hande. Una historia llena de amor, drama y misterio. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la agenda de trabajo, la presión mediática o las diferencias de personalidad fueron los principales factores que llevaron a la separación? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. AV. ISES, la opinión de la comunidad es tan importante como la propia investigación. Muchas gracias por ver este vídeo. Me divertí muchísimo hablando de este tema con ustedes. Recuerden, suscríbanse al canal, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima. Chao, chao. Besitos. Y recuerden, mis amores, el chisme es parte de la vida, pero siempre con respeto y cariño. Hasta la próxima.